Bien, buenos días a todos, autoridades de la mesa, señoras y señores. Sean todos cordialmente bienvenidos un año más aquí al Senado de España, donde vamos a celebrar el Día de Internet. Tal es en especial el caso de quien este año ha sido merecidamente distinguido con el Premio a la Trayectoria Personal de Internet, don Andreu Beay Baró. El comité ha valorado el trabajo de difusión en defensa de las tecnologías y de sus pioneros que han permitido el libre uso sin apropiarse de estos avances y facilitando su disfrute por toda la sociedad. Andreu es un pionero de Internet, un emprendedor en el sector de las telecomunicaciones y en la actualidad es el presidente del capítulo español de la Internet Society. Es conocido por sus trabajos sobre la historia de Internet y sus creadores en un libro que le ha permitido entrevistar a cientos de referentes en el sector. Fue nombrado Digital Champion for Spain a finales de 2014. Los campeones digitales son embajadores de la agenda digital nombrados por los Estados miembros de la Unión Europea para ayudar a las administraciones, empresas y ciudadanos a digitalizarse. Podría seguir hablando largo rato, pero vamos a escucharle a él una vez que el presidente del Senado le entregue el merecido premio a la trayectoria personal. Enhorabuena. Muchas gracias a todos. Yo estoy muy emocionado. Esto es casi como el día de la boda, ¿no? Es tanta gente, tantos amigos. Deciros muy rápidamente que yo no sé nada de Internet. Os lo digo con toda franqueza. Yo no tengo casi tiempo, me han dado 9 minutos de reloj. Entonces, nosotros como humanos tenemos 700.000 horas de duración, de media, siempre hay alguna abuelita que dura más, pero claro, multiplicamos estos 10 minutitos que me han dado por los 200 que somos aquí y son 30 horas, ¿vale? Por tanto, estoy como estresado de que tengo que ir rápido y lo que voy a hacer es básicamente un invento, es decir, no voy a casi hablar y os voy a enseñar fotos, porque quien escucha olvida, quien ve recuerda. Entonces, empezamos. Si yo ahora os preguntara hace 100 años, os pregunto, vuestro bisabuelo, excepto a ti, vuestro bisabuelo, ¿qué oficio tenía? Pues básicamente, ya os lo respondo, el 80% me diríais que era labrador. Y esto hace 100 años. Sí, ahora os digo, y no lo digo yo, lo dicen los chicos del MIT, que casi el 50% de las profesiones de día de hoy, 2007, no van a existir en 20 años, en el 2037, vais a decir, ¿cómo exageras? Pues es probable, pero no os preocupéis, porque van a salir otras. Yo os voy a contar una historia real que me ha pasado a mí. Una persona que nació justo el día antes de que se hiciera el primer protocolo de Internet y que nació en un pueblecito ahí arriba a mano derecha en la Costa Brava y que le pasaron dos cosas que le cambiaron la vida. La primera, su madre le obligó a ir al Meca Rapid. Seguro que a algunos os suena, era terrible, pero al final eso de que me empezó a emocionar y como un Serious Games, ¿no? Y venga, y acabé a 300 bits por minuto, ¿no? Y otra cosa, su padre, hoy aquí presente, le regaló, asesorado por mi hermano, un ordenador a los 11 años. En esa época un ordenador, esto tenía 3K, es este ordenador, 3K de memoria, era nada, absolutamente nada. Decías, y copiaba los programas antes de ir a la cena, se cerraba y al día siguiente volver a copiar. Su hermano, en paz descanse, en el año 87 le introdujo en las redes internacionales de ordenadores. Y esto era muy precoz, porque en esa época los ordenadores no eran como ahora. Esto es el primer mapa de EARN y había gente tan buena que hacía cosas como la que veis ahora, con los asteriscos y con las... No era bonito Internet. En el año 92 ayudo en el equipo, en la Universidad Ramon Llull, en La Salle, a conectarme a universidad. Y por la noche nos conectamos a la Universidad de Tel Aviv y nos parecía eso que, pero era feo. Era feo. Era todo texto, monitor de fósforo verde... No era chulo, ¿vale? ¿Qué pasa? Empiezo a hacer transferencia de tecnología. ¿Os acordáis eso que todas las universidades hacíamos transferencia de tecnología? Y claro, yo iba a hacer, oiga, mire esto para esta... Y la gente me decía, en vez de darme el informe, ¿por qué no me das Internet?
Bueno, yo iba con otro informe, mire qué bueno. ¿Y por qué no me das internet? Y a la quinta vez que me lo dijeron, pues monté un proveedor de internet, porque era lo que tocaba. Pero es que antes de vender internet tenías que dar un curso, porque la gente, como mi abuela, en paz descanse, dijo, ¿y esto? Tantos años tus padres pagándote los estudios para que ahora te dediques a cosas de la limpieza. Net en catalán es limpio. ¿Vale? Por tanto, internet pensaba que la pobre mujer pensaba que eran, bueno, limpiezas internacionales. ¿Vale? En el año 98, no se ríen que es muy serio, en el año 98, bueno, pues Retevisión me ficha para que hiciera a nivel de toda España lo que hice en Cataluña, que básicamente, como mi mujer cariñosamente me llama Nokia, dice, ¿tú qué haces? Connecting people. ¿Vale? Pues me dediqué a seguir conectando a gente. En el año 98, pues os digo, y aquí dentro, estos son mis equipos, gente magnífica con las que rompimos y lanzamos el primer acceso gratuito que hubo en España a Internet. Y le llamamos Alehop. Y les diré un secreto, es porque estábamos haciendo el salto al operador que había ido ese día. De aquí el Alehop, damos el salto. Después lo cambiamos por un nombre más serio, eres más. Esto no lo sabe nadie. ¿Qué más? Pues también lanzamos la primera tarifa plana. El operador en ese momento, pues ustedes pensarán que siempre, toda nuestra vida, pues había ido por minutos. Pues a partir de ese momento lanzamos una tarifa plana y aquí hay directivos de esa época que recordarán con cariño estas mesas y aquí diseñamos y resolvimos todos los problemas, porque eran todos problemas, era imposible, pues resolvimos todo para poderla tener. En el año 2001 me nombran presidente del Hispanics y logro juntar el tráfico comercial de todas las empresas que habían explotado con el tráfico académico, porque no se lo van a creer, pero iban en paralelo a conectarse en Estados Unidos. Y hicimos todo lo que pudimos para que Retidis se incorporara aquí. Unos años más tarde, pues personalmente me fui a California, a Redwood City, a traer los contratos, porque pasó como ahora un gran ataque y 13 de los hay 13 grandes servidores de DNS y 12 de los cuales se cayeron y todos nos quedamos así. Y en ese momento dijimos, oye, ¿y por qué no ponemos una copia en Madrid y después, 2 años más tarde, otra copia en Barcelona? Y lo conseguimos. O sea, ahora se caen todos, pero nosotros seguiríamos funcionando. Bueno, en paralelo, del año 94 al 2002, hago mi tesis, esto lo pongo para los chicos, antes os pedían que imprimieras, 14.000 folios, esto llega al suelo, entonces es un drama, yo me siento así, los árboles que nos cargamos, ¿no? Bueno, muchos de los que estaban en el tribunal de mi tesis estáis hoy aquí, también en primera fila, y estoy muy contento. En el 2002, desde la Internet Society, les damos el premio a Príncipe de Asturias, a los pioneros de Internet, a los creadores del TCP/IP, al creador de ARPANET y al creador de la web. Sigo entrevistando a los pioneros españoles, muchos de ellos estáis aquí hoy, seguramente os conoceréis, pues, de las personas que trajeron Internet a nuestro país, personas fundamentales que desde distintos ámbitos pues, estuvieron básicamente allí, siempre allí, y muchas veces haciendo cosas que nadie les pedía que hicieran esas cosas. Y bueno, yo seguí haciendo arqueología digital. Aquí tenéis los primeros 192 dominios que había en el año 92. 25 años, tal día como hoy, existían solo 192 dominios en España. En el año 2002 pasa otra cosa, que es de esas cosas que pasan una vez o ninguna en la vida, que es el padre de Internet, como le gustó lo que estaba haciendo, me dice, oye, ¿por qué no vienes a Stanford y te instalas aquí? Y yo dije, ah, vale, dejé todo lo que una madre quisiera para su hijo, ¿no? Es un contrato fijo, beneficios sociales, no sé, y me fui a un sitio donde cobraba $0 al mes. Bueno, pero eso sí, había muchos ordenadores, muchas cosas chulas de los años 50, de la época de la Guerra Fría, y allí pues ya me tenéis ahí puesto entrevistando a más gente, al creador del FTP, al creador de todo. Básicamente estuve pues, entrevistando a todas las personas que pude y tardé 19 años para desesconder a todas estas personas que no las conoce nadie y que nos han cambiado la vida tanto a mejor. Bueno, la National Science Foundation me nombró The Internet Biographer. No un biógrafo, sino el biógrafo de Internet. Y a partir de aquí pues, pude entrar con Al Gore, por ejemplo, porque un día dijo, yo he creado Internet. Y dije, bueno, explíquemelo. Y seguí. Cuando ya los tuve todos, ¿qué hice? Bueno, pues pensé, digo, pues ahora sería bueno saber quién es el padre de Internet en cada uno de los países que hay en el mundo. Ya tengo 100, no he acabado. Pero básicamente pues me fui a Nepal, a Australia, a Singapur, y si os fijáis, no solo hay padres. En Tailandia tenemos a una madre.
una madre de Internet, recordad, Tailandia. Y estos son algunos de los entrevistados, y os puedo decir como resumen que todos son VIP. En catalán serían vells y pobres, o sea, viejos y pobres. Esto es lo que es Internet, exactamente. Si miramos esta otra slide, aquí esto a lo mejor no les dice nada. Si hago un clic aquí, a lo mejor ahora les dice ya más cosas. Estos son los que se han hecho millonarios gracias a que los otros lo dejaron todo abierto. En el año 2010 los invité todos a cenar. Después de 6 meses logré montar ese, digamos, bueno, yo le llamo experimento de memoria colectiva. En un juzgado sería un careo. Pero, ¿qué pasa? Pues que cuando los tienes ahí delante, pues no mienten. Y los cogí, los filmé en alta definición y fue pues realmente todo un evento para el futuro. Vamos a hacer un experimento para terminar. ¿Se pueden poner de pie? Bueno, miren, yo no soy nadie, ¿vale? Ya les he dicho, yo no tengo nada ni soy una persona pública, pero he enviado un solo correo electrónico a mis amigos, a ver si podían venir. Los que habéis recibido este correo electrónico, ¿podíais levantar la hoja verde? Vale. Bien. Fijaros el empoderamiento que hace que las personas, ahora os veo, de alguna manera estáis personas de Tarragona, de Zaragoza, Girona, bueno, son todas paradas del AVE, de Madrid a Barcelona, básicamente, estáis aquí. Ahora, dejad la hoja, levantaros todos, estáis así, ¿podéis aplaudir? Fuerte. Vale. Esto solo funciona, no digo que me aplaudáis a mí, ni a los ponentes, esto solo funciona con la ley de grandes números. Acabáis de demostrar cómo funciona Internet. Yo os he dicho, ¿podéis aplaudir? Yo no he sido ningún director que os iba diciendo cada vez, aplaudid. No, os he dejado 11 segundos, como más gente haya, más rápido, y vuestra inteligencia ha utilizado vuestra oreja para escuchar al que teníais al lado y ha habido un momento en que os habéis ido sincronizando. Yo no he dicho nada, lo habéis hecho vosotros. Esto es un experimento de inteligencia distribuida. Internet funciona así. Cada uno cuida su jardín y nos conectamos al de al lado para hacer una gran orquesta en total armonía. Sentaros, por favor. Fijaros, esto es un experimento de descentralización. Las cosas funcionan. Acabar diciéndoos que democratizar la información evita guerras. Pero no hay información sin un acceso barato. Y el acceso sigue siendo caro. Como resumen de las personas que yo he entrevistado y que he visto y que he conocido, que son miles de personas, os puedo decir que el valor de una persona en pues los conocimientos y las habilidades suman, pero la actitud multiplica. Y como dice mi buen amigo Víctor Coopers, la diferenciación entre el crack versus el chusquero es la actitud. Es la actitud la que mueve las montañas y son las personas. Todo esto lo he recogido, pero no he venido a hablar de este libro, en un libro que tardé, como os decía, 19 años y tengo una fiel ayudante ahora que me ayuda en la distribución y pues tengo la suerte de que ha tenido mucho éxito y acabo con unas pinceladas del futuro. ¿Alguien se acuerda de esto? Bueno, solo tardó 3 años, del 98 al 2001, en desaparecer. Y esto es un ordenador disfrazado de cámara. Y cuando lo disfrazamos, este señor, que es el inventor, tardó 20 años en ponerlo en marcha. Y al final, después de mucha decepción, pues llegó. Y después de llegar, esta cámara gorda que habéis visto ha acabado en vuestro móvil. Este puntito de aquí es lo grandote que veis en esta foto. Pero lo que yo llevo en la solapa y que vosotros no veis y que os hace una foto cada 30 segundos es la Wafer Labeled cámara, ¿vale? Es una cámara que es como la punta de un lápiz y que por tanto sigue reduciéndose. Los que no crean en cómo esto va a acabar, pensad que esto es el domingo de Pascua, Nueva York. ¿Buscáis dónde está el coche? Si os ayudo con el circulito, hay un coche allí. Vale, 13 años más tarde, Nueva York, domingo de Pascua. ¿Buscáis dónde está el carro de caballos? Por tanto, sí, hay uno en el circulito ese, uno solo. 13 años pasaron. ¿Alguien no cree en el coche eléctrico? ¿Alguien cree que vamos a tardar mucho? Acabar diciendo que la persona inteligente conoce de todo, pero el sabio conoce a todo el mundo. Por tanto, enredaros, poneros la red, poned Internet en el centro de vuestras vidas y pensad que estamos poniendo los cimientos para la culturización del mundo, que tantas ventajas va a llevar a las próximas generaciones.
acabar con mi pequeña comunidad, que somos pues ahora ya casi 1.300 personas en 98 ciudades, que nos dedicamos a hacer el bien y ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Y esto os aseguro que cuando ponéis una persona interesante al lado de otra persona interesante, si encima lo hacéis de forma sostenida durante 10 años y ponéis Internet de por medio, pasan cosas explosivas. Dedicar este premio a mi familia, a toda mi familia y especialmente a mi madre y a mi hermano que se nos han ido cuando no tocaba. Muchas gracias. Gracias a la veterana AUI y concretamente a su infatigable impulsor, Miguel Pérez Subías. Gracias a todos mis compañeros del comité, de lo que es la Junta Directiva de la Internet Society, a todos los miembros del comité de impulso. Gracias, gracias, gracias.